El título de esta serie es Servir al estilo de Jesús. Y le pusimos al estilo de Jesús porque a la hora de servir tú pudieses hacerlo de diferentes maneras. Hay varios estilos en el que pudieses tú servir. Tú podrías servir al estilo, no sé, de la competencia, podría servir al estilo de la motivación, al estilo de la recompensa, al estilo del sacavueltas, al estilo de solo las posiciones que me miren son las que yo voy a usar para servir. Pero en estos domingos del mes de mayo vamos a estar sumergiéndonos, como empezamos el domingo pasado, último de abril, a mirar el servicio como lo hizo Jesús. ¿Se recuerda que les enseñé a usar el dedo profético para decirle una frase, una pregunta a su vecino? A ver, todo el mundo saque su dedito y si recuerda, voltea a alguien y dígale eso, otra vez. Y tú también te vas a levantar de la mesa. Y con eso comprobé la gran mayoría que no vino el domingo anterior. Jesús se levanta de la mesa a hacer una de las tareas menos apetecidas por alguien a la hora de servir. Lavar los pies de los discípulos era una limpieza de los pies que pasaban por las calles sin asfalto en zapatillas. No era la mejor tarea. Jesús transformó esta tarea tan pequeña en una tarea muy grande. Tanto así que en las iglesias es un honor hacer esta tarea y servir así a las personas en un momento específico. Es utilizado como en un momento de honra a quien se lave los pies. Pero antes de eso era una tarea pequeña, era una tarea que la hacía el menor del rango de la casa. Si habían empleados en la casa, el empleado de menor rango lo hacía. Y si no había ayuda en la casa, alguien de la familia tenía que cumplir con esta tarea. Era una tarea no muy agradable, como por ejemplo tareas hoy en la casa que no sean tan agradables. A ver, ayúdame a recordar una tarea que todos se quieran sacar la vuelta a la hora de realizarla. Por ejemplo, en mi casa, sacar la basura de los baños. ¿A cuántos aquí están de acuerdo que no es una tarea que la gente hace fila por hacer, verdad? Y es más, los padres tenemos que castigar, usamos como método de castigo. Vas a sacar la basura de todos los baños, ¿verdad? Gracias a Dios por cada baño que hay, pero qué pena que haya basura en cada baño, ¿verdad? No sé qué otra tarea, pero si tienes mascota, tener que ir a limpiar los premios del perro o de la mascota no es una tarea tan apetecible, ¿verdad? Hay tareas que no son tan agradables, son tareas pequeñas, pero quiero tomar en estos próximos minutos una enseñanza que solté este jueves de discipulado masivo, que estuvimos todos como Casa de Fe conectados en el liderazgo, y traerla sobre la iglesia, hablándote de este principio, como las tareas pequeñas tienen un gran eco en la eternidad. Titulé la enseñanza de hoy: lo eterno siempre inicia pequeño. Y si por un momento miras la obra de Dios aquí en la tierra, Él siempre usó este principio. Por ejemplo, los seres humanos nacemos tan pequeñitos, o a la hora de nuestra concepción somos tan microscópicos, o a la hora del camino de nuestra concepción podrá ser un gran ganador, podrá ser muy rápido, podrá ser cabezón y con cola, pero sigue siendo microscópicamente enano, sigue siendo tan chiquito. ¿Y quién diría que la unión de un espermatozoide con un óvulo traerían a la vida un embrión que solo por microscopio lo podemos observar? Y voltea al que está a su lado por un momento y mire de lo que el embrión se convirtió. Mire esa figura maestra que tiene usted a la par y dígale: tremendo embrión en el que te volviste, ¿verdad?
Hay, hay embriones a lo largo, a lo ancho, hacia adentro, ¿verdad? Hacia afuera. Todos expresamos nuestro amor de múltiples formas. Pero todo empieza pequeño. El reino animal de la misma forma empieza pequeño. El reino vegetal o las plantas empiezan de la misma forma. Una semilla pequeña. Todo lo diseñó Dios en lo pequeño. ¿Y sabe cuál es uno de los peores errores que los seres humanos cometemos? Despreciar lo pequeño que tenemos en la vida. Porque nos hemos olvidado que el principio de la grandeza se sigue escondiendo en lo pequeño. Y hoy quiero recordarte que lo eterno siempre inicia pequeño. No menosprecies tus primeros pasos, no menosprecies la pequeña familia que tienes, no menosprecies el pequeño grupo de fe que tienes, no menosprecies el pequeño trabajo que hoy tienes, el pequeño emprendimiento con el que estás empezando. El peor error que pudieses cometer es frustrarte en lo pequeño, porque debes de saber que lo pequeño donde el reino de Dios se manifiesta tiene gran potencial para el futuro. Tiene gran potencial para el futuro. Lo pequeño sin Dios, pequeño se puede quedar, pero lo pequeño donde se manifiesta el reino tiene capacidad de grandeza. Permítame llevarle a una de las parábolas más poderosas que Jesús contó a la hora de interpretar el reino de los cielos y la eternidad. Venga conmigo al libro de Mateo, el capítulo 13. Acompáñeme hasta allá. Mateo, el capítulo 13, y venga conmigo hasta el verso 31. Voy a leer toda la parábola y luego voy a ir desmenuzándola con ustedes para aprenderlo hoy. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es ayúdeme a leer, no es la pequeña, es la más pequeña de todas las semillas. Pero, ya sabe que a su pastor le encantan los peros bíblicos. Pero, dice la escritura, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Incline su rostro conmigo. Padre, en estos próximos minutos, háblanos, Espíritu de Dios, y que tu palabra cobre vida en nuestro interior. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a lo profundo de nuestro ser. En tu nombre oramos y toda la casa dice amén. Jesús cuenta esta historia y hace relación al reino de los cielos semejante a. Semejante a tiene que ver con se parece a, tiene apariencia de, tiene un parecido a. Y entonces, lo primero que quiero enseñarte es que Jesús no trae un movimiento celestial, no trae una era celestial, trae el reino de los cielos. Y cuando hablamos de reino, probablemente entendemos mucha ceremonia, muchos actos de protocolo. No sé si logró ver las noticias ahora en el tiempo de velar al Papa que falleció. ¿Cuántos monarcas llegaron? ¿Cuántos jefes de estado? ¿Cuánto protocolo en el reino de la tierra? Y entonces, cuando hablamos de reino, hablamos de poderío, pero nosotros miramos el poderío como la tierra lo muestra. Y viene Jesús y nos enseña sobre el reino de los cielos, y lo primero que hace es compararlo con aquel proceso con el que Él creó todo, o la estrategia que Él usó para traer la grandeza al mundo. Trae el reino de los cielos como algo pequeño. Pero si es el reino de los cielos, es el poder del Señor. Pero Dios, con toda su majestad y todo su poderío y todos los ejércitos de ángeles que hay en el cielo, que adoran al Señor y que pelean las batallas por sus hijos aquí en la tierra,
Jesús lo compara con algo pequeño, y ni siquiera con algo pequeño, lo compara con la semilla más pequeña. Entonces lo pequeño no es malo, lo pequeño no es menospreciable, lo pequeño no debe ser frustrante, lo pequeño no debe ser ansiedad para pasar a lo grande. Las acciones pequeñas, como Jesús levantándose de la mesa y limpiar los pies de sus discípulos, una pequeña y reducida acción, cambió la mentalidad de los discípulos para siempre, y cambió esa pequeña acción de lavar los pies a volverla la acción más honrosa que en una iglesia se puede hacer: lavar los pies de alguien más. Pero empezó con una actividad pequeña, con una acción de servicio pequeña. Y hoy quiero hablarte de esto. Por amor a Dios, no menosprecies lo pequeño que tengas hoy. Porque lo pequeño que tienes hoy, si el cielo lo toca, si el reino se establece, en lo pequeño que tengas hay gran potencial sobre esa semilla. Si ves la historia conmigo, siendo algo tan grande y poderoso, lo representa como algo tan pequeño. Pero el potencial de la semilla está ligada a la decisión de un hombre. Porque dice la parábola que es una semilla que un hombre tomó y sembró en la tierra. Los cielos tienen tanto poder como un hombre crea por la semilla y la siembra en su tierra. Ay, ¿qué está diciendo, pastor? Yo he tenido varias pláticas con el Espíritu Santo en decirle: ¿por qué decidiste manifestar tu poder a través de los seres humanos que somos imperfectos, somos tercos, somos necios, problemáticos, resentidos, algunos amargados? Y yo sé que no va a decir amén, pero lo es. Gracias por dos valientes. Somos un pequeño lío los seres humanos sin Cristo, ¿cierto? Pero al Señor le plació que su reino se manifestase cuando un ser humano toma la semilla y la siembra en su tierra. Y hoy vengo a hablarte que el reino de los cielos se quiere manifestar sobre tu vida, pero se necesita levantar con valentía, tomar la semilla y plantarla en tu tierra, creyendo que aunque la tierra no sea fértil, que aunque la tierra sea complicada, que aunque la tierra esté herida, el poder de esa semilla va a germinar algo poderoso en medio de ese jardín. Me encanta a Dios. Él es alguien que trabaja en equipo. Él pone la semilla, pero está buscando sembradores. Él pone la semilla, pero a nosotros nos dejó tarea: traer el reino a la casa, traer el reino a las finanzas, traer el reino a nuestros hijos, traer el reino a este mundo, traer el reino al Ecuador. Y entonces el reino de los cielos se manifiesta cuando un hombre toma y siembra. Es decir, que hay tarea que hace Dios, pero hay tarea que nos toca a nosotros hacer. Siga viendo la historia y vea el verso 32 de esta parábola. Acompáñeme a leerla aquí. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la, ayúdeme a leer, la mayor. Espérese un ratito, pero acababa de decir que era la, y se vuelve la, otra vez, era la, pero tiene la capacidad de volverse la. No menosprecies lo más pequeño, porque en lo más pequeño donde el reino se establece, tiene la capacidad de volverse la mayor de la mayor de la mayor de la mayor. Se lo traduzco: se vuelve la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Cómo se logra esto? El potencial de lo más pequeño que el reino toque
tiene la capacidad de grandeza. En estos días se inauguró un podcast de mi pastor, el pastor Cash Luna. No sé cuántos ya vieron este primer podcast que lanzó. Tuve el honor de ser yo el primero de sentarme. Fue el primer podcast. Casualidades en Pascuales, digo no, casualidades en Guatemala. Yo estaba predicando ese fin de semana y el pastor me dice: vamos a empezar con el primer podcast. Y me dice: de la noche a la mañana, contigo grabo mañana antes de que prediques en la reunión. Y yo, ¿what? ¿Y de qué vamos a hablar? Tranquilo, mañana te doy el tema. Yo me siento ahí. Ustedes no sé quiénes vieron el podcast, si no, véanlo por favor, se los recomiendo, está bastante alegre. Está una silla frente a la otra, era él y yo, cara a cara. Y de repente me dice antes de empezar: tú eres muy bueno en la comunicación, yo te he visto en la televisión, así que conduce tú el podcast. Y entonces yo y la silla temblábamos, pero no de la unción del Espíritu Santo. Les cuento esto porque cuando yo empecé a pastorear, una persona que amo mucho yo me llamó desde siempre del ministerio mi pastor chiquito. Yo crecí en la iglesia Galilea y durante el tiempo que crecí como pastor formal, yo era el pastor más pequeño de la casa. Y entonces esta persona me decía: ahí va mi pastor chiquito. Ahora, lo que no sabía esta persona, que ese pastor chiquito era el que iba a enamorar a su hija y terminaría volviéndose el gran yerno. Les voy a decir algo: yo nunca me ofendí por el pastor chiquito, pero el Espíritu Santo me habló, suegra, a través de sus palabras. Esto es un milagro. Porque yo fui llamado el más chiquito. Pero nunca te olvides que la semilla más pequeña tiene la capacidad de volverse la... Así funciona el reino. Cuando te digan: eres el más pequeño de tu casa, no te resientas. Cuando te digan: tú y tu pequeño negocio, no te resientas. No te amargues. Tú y tu cosilla de familia ahí con esa mujercía con la que estás casada, no te pongas mal. Él escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo levanta, lo vuelve sabio para avergonzar a este mundo. Hoy me recordaba que cuando el Espíritu Santo me llamó para estudiar teología y ser pastor, yo conté la noticia en mi casa. En el círculo más cercano de mis padres y mis hermanos, la noticia fue muy bien recibida. Pero cuando la noticia fue hacia otros familiares, no fue tan bien recibida. Y recuerdo que un familiar con mucha pena me dijo: ¿cómo vamos a hacer contigo? Vamos a tener que ayudarte toda la vida porque vas a ser el pobre curita. Así me decían. Y donde yo caminaba decía: ahí va el curita, ahí va mi curita, me decía. Y era como el menosprecio de algo pequeño que probablemente no iba a lograr nada. Pero el más pequeño de todos, yo siento al Espíritu Santo aquí. ¿Dónde está Sebastián? Sabes que cuando estaba Sebastián tocando el piano, el Espíritu me habló muy fuerte, porque a la edad de Sebas estaba yo en el piano. Y así empecé el ministerio, flaquito como Sebastián, un lunar fuera de todos, porque Sebas es el más jovencito ahí. Y mientras estaba ahí en el piano, el Señor me dijo: lo que hice contigo haré con él.
Yo debía decírselo a Sebastián, díselo por favor. Yo era el segundo pianista. Llegué a ser el tercero cuando Moisés llegó a la iglesia. Pero ¿quién diría que ese jovencito en el piano, haciendo esa tarea como tercer pianista, que yo nunca me escuchaba, creo que me bajaban el volumen, cuando el reino de los cielos llega a lo más pequeño, el potencial es volverse la mayor de las hortalizas? Levanta tus manos ahí donde estás. Declaro en el nombre de Jesús esta palabra: si el reino se acerca a tu vida, lo más pequeño que otros puedan menospreciar crecerá como la mayor de las hortalizas, de lo más pequeño a lo más grande. Allá te llevará el Señor en el nombre de Jesús. Y si lo crees, celebra esta palabra para la gloria del Señor. Se me puede decir, pastor, pero ¿qué hago si solo estoy en lo pequeño? ¿Por cuánto tiempo? Porque yo sigo en lo pequeño y ahora estoy frustrado. Y en la frustración de estar en lo pequeño ahoga realmente la semilla que puede brotar. Y entonces, ¿cómo hacer en un mundo terrenal donde el reino de la tierra se mide por lo visible? Y como yo no miro resultados, ahogo mi potencial, porque el mundo me enseñó a ver. Y entonces yo veo lo que tiene el otro y digo, él sí logró crecer. Yo miro los de los demás y me comparo, y entonces me frustro a ver mi pequeño negocio, mi pequeño grupo de fe, mi pequeño comienzo. Pero hoy quiero dejarte a la luz de la escritura cómo se sale de la frustración cuando se sigue en lo pequeño. Porque vas a estar en lo pequeño mientras eres formado, pero hay un momento donde Dios trae crecimiento sobre tu vida. Si pusiste atención a la parábola, entre lo más pequeño y lo más grande, en el medio está el crecimiento. Y el crecimiento es un trabajo duro de hacer crecer lo pequeño. Esfuerzo, desvelo, sacrificio, constancia, perseverancia, disciplina. Todo esto está en el medio, porque es el hombre el que siembra. Pero dice la palabra que aún sembrando en la noche no sabemos cómo aquello que se sembró empieza a crecer. Usted haga lo que le compete hacer conforme al manual de vida, que es la palabra de Dios, y el crecimiento sobre lo natural lo dará el Espíritu Santo aquí en la tierra. Yo creo que vas a salir del pequeño negocio al gran negocio, del pequeño consultorio al mayor de los consultorios, del pequeño ingeniero al gran constructor. Yo no lo estoy motivando, yo le estoy contando lo que el reino de los cielos hace. Dijo, el reino de los cielos lo comparó a. Ahora, ¿qué hago con la frustración? Quiero que veas conmigo el Salmo 126 y me acompañes a ver el verso 5. Salmo 126 y verso 5. Dice aquí: los que sembraron con lágrimas. Miren, me hubiera encantado que este versículo se haya borrado de los manuscritos, pero no hay cómo quitar esta verdad. Sembrar duele. Sembrar produce dolor, lágrimas, por el desvelo, por el cansancio, por la traición, por diferentes circunstancias. Pero hay una promesa en este salmo y dice: los que sembraron con lágrimas, dice el verso 5, la escritura enseña, con regocijo segarán. Hay una etapa donde siembras con dolor y tristeza, pero hay una etapa donde la cosecha llega con alegría. La escritura dice: aunque en la noche dure el lloro, por la mañana vendrá la alegría. ¿Y sabes cómo uno puede salir de la frustración?
cuando no vive por lo que ve, sino que cuando uno vive por lo que cree. El reino de los cielos no funciona de una forma visible. El mundo aplaude lo visible, los cielos aplauden lo que en lo secreto sucede. Cada vez que tú le crees, aunque no veas nada, el reino de los cielos se activa a favor de ti. Cada vez que te aferras a la palabra de Dios, aunque nadie más la crea, los cielos se activan y el reino empieza a trabajar a favor de ti. Tú no lo ves, pero espiritualmente está sucediendo. Dios está mandando órdenes a favor tuyo. Dios está mandando a que se trabajen cosas alrededor de ti que tú no miras en estos ojos terrenales, pero espiritualmente ya empiezan a suceder cuando vives por la fe. Y así opera el reino de los cielos. ¿Cómo salir de la frustración cuando no veo resultados? Cuando me aferro a la promesa de la palabra. ¿Y qué palabra te puedes aferrar? Sí, cuesta sembrar, pero cuando venga la cosecha, nos vamos a regocijar en el Señor. Amén. ¿Sabía usted que esta historia que yo conté en el podcast es una historia que por muchos años, muchas yo las mantuve privado por amor a otras personas? Cuando yo estaba sentado en ese podcast, yo me olvidé por completo de que estaban grabándonos. Y fue como un tiempo tan íntimo, tan especial. Yo solté cosas que no había soltado en ningún lado. Y ahora que he recibido mensajes de personas alrededor del continente, hablándome de lo que el podcast ha traído a sus vidas y las palabras que soltamos, en esos días que estábamos de descanso en el feriado, literalmente la sonrisa no se me borraba. Yo estaba contento. Y Carla me decía, te veo contento. Y digo, estoy contento. Estoy contento porque siento una honra del Señor que yo no pensé y no merecía. Pero es que la Biblia dice que lo que se siembra con lágrimas, luego se cosechará con regocijo. Y declaro que vendrá tu tiempo de risa, vendrá tu tiempo de alegría, vendrá tu tiempo de regocijo, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En lo que dice en su palabra lo cumple. Ahora vea el verso 6 y agárrese de este principio. Dice el verso 6: irá andando y llorando. A ver, todos los llorones pongan atención. No permitas que el lloro te frene. Usted siga caminando aunque llore. Entonces usted haga decir, ay, es que no logro en mi matrimonio, es que este tipo es un terrible. Pero siga haciéndole la cena. Amén, dice un hombre ahí. Dios mío, valiente eres. Usted vaya llorando y diga, es que este negocio no da, no vendemos. Pero siga publicitando en Instagram. No se pare. Dice el verso, andando y llorando. Ay, es que no llega nadie a mi grupo de fe. Prepare la palabra, unja las sillas, alguien va a llegar. Y si no llega nadie, predíquele a las sillas. No tiene nada de malo. Yo antes de predicarles a ustedes, yo predicaba las baldosas del baño de mi cuarto. Así practiqué yo por muchos años. No había baldosa que no llore a causa del vapor del agua caliente y la palabra que yo enseñaba. Hasta se partieron las baldosas en mi imaginación. No menosprecies tus comienzos, porque las baldosas se vuelven hombres. Yo me siento como en el baño. No sonó bien. Pero ese mismo lugar donde la presencia de Dios me visitaba es la misma presencia que yo siento aquí en la casa del Señor. Yo no sé quién vino a querer marcar tu vida con frustración, pero en el nombre de Jesús, aunque llores, vas a seguir caminando como un hombre y una mujer valiente.
Porque levanta tus manos ahí donde estás. Póngame el verso 6 y quiero profetizar esta palabra sobre ti. Dice: irás andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero recibe esta palabra: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, que volverás con fruto en tus manos, volverás con algo en tus manos. Mientras siembras, mientras lloras, mientras caminas en tu proceso, la palabra enseña que volverás con regocijo y con las manos llenas del fruto que vas a alcanzar. Oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios, gracias. Casa de Fe, Dios está aquí. Y donde el reino de los cielos se manifiesta, hay potencial de grandeza. No permitas que una palabra humana te siente. No permitas que una circunstancia de injusticia para contigo te quite del mover del reino para tu vida aquí en la tierra. Los hombres podemos ser injustos los unos a los otros. Y puede ser que tú estés haciendo muchas cosas en tu siembra, de acciones pequeñas de servicio, pero digas: ¿para qué seguir sembrando en él si él es un sinvergüenza? ¿Para qué seguir sembrando en esta persona si es malagradecida, si no se da cuenta? Es injusto para conmigo, pastor. Sí, y es verdad, la gente puede ser injusta, pero déjame leerte Hebreos capítulo 6 y verso 10 rápidamente. Recibe esta razón por la cual seguir sembrando en tus acciones. Dice el verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, cuando serviste a los santos y cuando le sigues sirviendo. El hombre se puede olvidar, pero Dios no olvida lo que tú haces por alguien más. Esas acciones en silencio que nadie más mira, Él las mira y no las olvida. Y cuando Dios te ve, es Él el que te recompensa. Es Él el que te recompensa, Casa de Fe. ¿Sabes que el mundo está lleno de acciones silenciosas? La mayoría de las cosas que hacemos son silenciosas. Medítelo. Y otras que no las quieres hacer silenciosas, las haces fake, porque subes en redes sociales una realidad que no eres. Tratamos de lucir una perfección que solo nos resulta la quinta foto y editada. Tómame la foto. Y te salió perfecto, pero cuando te vemos en la calle, eso no eres. Pero sí somos de acciones silenciosas de cada día, y que el hombre puede ser injusto para olvidarlas, pero nuestro Dios jamás se va a olvidar de todo tu servicio hacia los santos. Nunca se va a olvidar. Probablemente tú conozcas a los servidores de esta casa que son más visibles, los que están en esta plataforma. Conozcas a los músicos, Sebas, que conozcas a la banda, que conozcas a los pastores del campus, que conozcas a Vicente, que lo felicité porque lo vi flaco, ¿verdad? Y no sé, cuando tú predicas aparece como una cara demoníaca allá atrás. Hasta los demonios se van. Tranquilos, es el programa que se estaba reiniciando. Pero sabes que hay un montón de servidores anónimos que probablemente nunca los has visto, como el que tú leas los versículos tan cómodamente aquí, como que tú sigas a la cámara mientras yo estoy enseñando, como tú puedas leer la frase que te impacta y la subes a redes sociales. Son servidores en silencio
que están ahí atrás haciendo su trabajo, sirviéndote a ti como santo hijo del Señor, y que probablemente ni los ves ni les agradeces, pero debes de saber, tú joven que estás ahí en la cabina del sonido, hay tanta gente que está en el parqueo tomando sol, no está escuchando la palabra para cuidar tu vehículo mientras tú escuchas la palabra. Están haciendo obras silenciosas. Y a todos nuestros voluntarios de la casa, a todos los que están en FEKIDS, que están dándole la palabra a tus hijos para un mejor mañana, y no conoces el nombre de esa maestra o de ese compañero de seguridad que vela que nadie se meta al área de niños, que son desconocidos para ti, no son desconocidos para Dios, y Él no olvida la obra que ellos hacen por cada uno de nosotros. Démosle el mejor aplauso a tanto servidor maravilloso, impresionante que tiene la casa. Pero todos hacemos obras silenciosas. No todo es visible, pero de cada obra silenciosa que tú haces por amor a tu esposo, que no lo sabe tu líder, no lo saben las redes sociales, cada vez que callas por amor, cada vez que te mueres la lengua por sabio, cada vez que cedes el paso, cada vez que perdonas la ofensa que alguien cometió contigo, cada vez que haces una acción pequeña, pero el reino de los cielos está presente, se está escribiendo tu mejor futuro, porque la semilla es la más pequeña de todas, pero Él no olvida tus pequeñas acciones, le trae crecimiento y te volverás la mayor de las hortalizas. ¿Para qué, pastor? ¿Cuál es el propósito? Si me pueden poner Mateo 13 y verso 32. ¿Cuál es el propósito de la grandeza? No te vuelves la mayor de las hortalizas. La escritura nos enseña. Volvámonos al texto de la parábola, porfa, Mateo 13 y verso 32. El cual a la verdad es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor, y se hace árbol, de tal manera que, miren el propósito, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Nunca te olvides que la razón por la cual Dios te hace grande es para que bendigas a otros. La grandeza tiene el principio de lo que Él puso en tus manos pueda estar en manos de alguien más. Amén, casa de fe. ¿Cuántos recibimos la palabra en este día?